Hola, profesor. Hoy vamos a presentarle lo que es la unidad 4, que son dispositivos optoeléctricos. Para empezar, vamos a presentar a mis compañeros. Espero y que se pueda ver nuestra diapositiva. Y bueno, mi nombre es Fernando Galindo Luna. Aquí se encuentra también Adrián Sánchez Coguanzi, Marlon Yajada Arroyo Márquez, Abel Hernández Cruz. Este, Hoy vamos a presentar lo que es nuestro primer tema, que es fotodiodo. ¿Qué es un fotodiodo? El fotodiodo también básicamente es la misma construcción de un diodo rectificador. Esta construcción por una unión PN, pero con una característica especial que lo hace sensible a la luz visible e incluso a la infrarroja. En palabras de un diodo sensible a la luz. Como podemos ver acá en la siguiente imagen, es lo que es el símbolo del fotodiodo. Es básicamente lo mismo que un diodo, solamente representado por las pequeñas dos líneas que representan lo que es una pequeña luz, ya que, como dice el pequeño texto, bueno, reacciona a la luz infrarroja y a la luz visible. ¿Cómo funciona? Al ser un diodo es muy importante tener en cuenta la polarización, ya que este tipo de la corriente eléctrica fluye en sentidos inversos, por lo que deben polarizarlos de manera inversa. La mayoría vienen equipados con un lente concentrado en la cavidad de luz, que lo indice, por lo tanto, su reacción a la luz más notable al circular la corriente de manera inversa, provocando un aumento de corriente dependiendo de la intensidad de luz que detecta. Como podemos ver acá en la imagen, el diodo tiene acá una pequeña entrada que es donde va a recibir lo que es la luz, y ahí es cuando va a empezar a reaccionar. A continuación también mi compañero Viajad va a explicar este tema. Bueno, ¿qué tipo de fotodiodos existen? Existen dos tipos de fotodiodos, el PIN y el ADP. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos cómo es el PIN. Es un diodo semiconductor al que se ha introducido una zona intermedia llamada intrínseca para que la eficiencia del fotodiodo sea alta. El problema que presenta es que el tiempo de tránsito de los fotoportadores es mayor, aumentando el tiempo de respuesta. El fotodiodo ADP. El fotodiodo ADP o de avalancha es un fotodiodo con ganancia interna debido al efecto que avalancha. El par electrón hueco inicial se crea por la absorción de un fotón. Este por inicial provoca pares secundarios y la corriente secundaria. ¿Cuáles son sus diferencias entre el APD y con respecto al PIN? Tiene una sensibilidad superior. Esto permite detectar niveles de potencia menores. Tiene un mayor margen dinámico de entrada óptica. Con esto logras una mayor fidelidad. Es más complejo y también es un poco más caro. E introduce más ruido. Consume más potencia y también la ganancia depende de la temperatura, por lo que necesita un control de temperatura. Aplicaciones de los fotodiodos. En estas aplicaciones solamente, bueno, son unos cuantos, que es detectores de calor, detectores de humo, sensores de oscuridad, instrumentación analítica y optoacoplador. Bueno, y así concluimos lo que es nuestra primera exposición. Esperamos si haya funcionado, profesor, y vamos a continuar con las siguientes en los otros videos. Continuando con las exposiciones, vamos a ver lo que es el tema 4.2, que son los LEDs infrarrojos. Tenemos, ¿qué es un LED infrarrojo? Un LED infrarrojo es un tipo de diodo de emisor de luz, que por sus siglas en inglés es LED, que produce luz en un espectro infrarrojo. La luz de este rango no es visible para el ojo humano, pero puede ser detectada por gran variedad de dispositivos electrónicos. Aquí tenemos un pequeño esquema, lo que es como en la exposición anterior, nada más que aquí lo que cambia es que no está recibiendo las flechas, sino que las está sacando como tal. Ahora, para seguir con la exposición, vamos a tener lo que es de la longitud de onda. La longitud de onda es una luz emitida por un LED infrarrojo que cae en el espectro infrarrojo.
Mientras este espectro esté bastante ancho, la mayoría de los LEDs emitirán una luz de longitud de onda de cerca de 1000 nanómetros con un ancho de banda de unos 50 nanómetros. Eso significa que un LED con valor de 1000 nanómetros producirá la luz entre 950 y 1050 nanómetros. Lo que tenemos a continuación es una tabla de lo que es radiación y longitud de onda. Tenemos lo que son la luz ultravioleta, que va de los 100 a los 400 nanómetros y que no es visible para el ojo humano. También tenemos lo que es el rango visible, que lo tenemos de 400 a 780 nanómetros. Y la que nos interesa es la infrarroja, que va de 780 nanómetros a 1000 nanómetros. En ese tenemos lo que es el infrarrojo tipo A, que va de los 780 nanómetros a los 1400 nanómetros. El infrarrojo B, que va de los 1400 nanómetros a los 3000 nanómetros. Y el infrarrojo C, que va de los 3000 nanómetros es 10.000 nanómetros. Como descripción, tenemos que un LED infrarrojo funciona convirtiendo la corriente eléctrica de luz infrarroja, mientras los detectores infrarrojos hacen lo opuesto al detectar la luz infrarroja y lo convierte en una corriente eléctrica. La corriente eléctrica generada por un detector infrarrojo es una señal que indica que existe ese tipo de luz. El infrarrojo es una longitud de onda que va más allá del rango de la visión humana, como ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos también lo que son los LEDs infrarrojos de recepción, que son fotodiodos de un dispositivo que conduce la cantidad de corriente eléctrica que proporciona la cantidad de luz que lo ilumina o indice. Por lo general, este es usado como un LED emisor de infrarrojos en aplicación como detectores de objetos, barreras fotocélicas y controles infrarrojos. Como aplicaciones tenemos que los LEDs infrarrojos son usados en aplicación de controles remotos, barreras fotocélicas y detección de objetos. Como vemos en las imágenes, podemos notar un control remoto que está siendo activado con luz infrarroja por medio de LED. También tenemos lo que son las barreras fotocélicas que tenemos del lado derecho. Y tenemos lo que es lo que llamamos nosotros como detección de objetos, que sería la mira infrarroja. Con esto concluimos lo que es el tema 4.2. Bueno, como siguiente tema tenemos ahora lo que es un diodo láser. Bueno, primero pues empezamos por lo básico de qué es. Nos dice que los diodos láser emiten una luz por el principio de emisión estimulada, la cual surge cuando un fotón induce a un electrón que se encuentra en un estado excitado a pasar al estado de reposo. Este proceso está acompañado con la emisión de un fotón con la misma frecuencia y fase del fotón estimulante. Y bueno, ahí tenemos una imagen que nos muestra más o menos lo que es. Este diodo láser también se conoce o tiene el nombre de láser semiconductor o también conocidos como los láseres de inyección. Estos diodos pueden producir luz visible, ya sea roja, verde o azul, y una luz invisible, que sería la luz infrarroja, que sería de color rojito, como su nombre lo dice. Sus aplicaciones básicas son que se les ha dado a este diodo, son como fuente de alimentación lumínica para sistemas de telecomunicaciones vía fibra óptica. El diodo láser es capaz de proporcionar potencia óptica entre 0.005 a 25 miliwatts, suficiente para transmitir señales a varios kilómetros de distancia y cubren un intervalo de longitud de onda entre 920 y 1650 nanómetros. Sin embargo, esto se puede utilizar un diodo láser como fuente lumínica. Es necesario diseñar un sistema de control que mantenga este punto de operación del sistema fijo.
debido a que un corrimiento de este punto puede sacar al diodo fuera de operación o incluso dañarlo. Bueno, tenemos sus características básicas, que las características de salida de los diodos láser depende de la característica de salida como función de la temperatura. Los diodos láser son más recomendables como fuentes ópticas para sistemas de comunicación, con grandes separaciones entre repetidas y altas velocidades de transmisión. Se puede lograr distancias de 100 kilómetros sin repetidores con velocidades de gigahertz. Como tenemos en la imagen, ahí se pueden ver, pues, digamos, las partes que lo conformaría una lente, el diodo láser semiconductor, los contactos y sus terminales. Bueno, las diferencias del diodo láser con un diodo LED. Bueno, en el láser es más rápido, tiene una potencia de mayor salida, emisión coherente de luz, construcción más compleja, modulación a altas velocidades hasta gigahertz, actúa como fuentes adecuadas en sistemas de telecomunicación. A diferencia del LED, que tiene mayor estabilidad térmica, una menor potencia de salida a comparación del láser, emisiones incoherentes, es mucho más económico, más barato, se acoplan a fibras ópticas en distancias cortas de transmisión y tiene una velocidad de modulación hasta 200 MHz. Bueno, ahora tenemos las ventajas del diodo láser sobre un diodo LED. Bueno, una de las primeras sería que la emisión de luz es principalmente dirigida en una sola dirección. Un diodo LED emite fotones en muchas direcciones. Un diodo láser, en cambio, se enfoca en un solo punto y consigue realizar un guiado de la luz preferencial en una sola dirección. Otro punto sería que la emisión de luz láser es monocromática. Los fotones emitidos por un láser poseen longitudes de onda muy cercanas entre sí. En cambio, en la luz emitida por diodos LED existen fotones con mayores dispersiones en cuanto a las longitudes de onda. Bueno, y ya para finalizar, tenemos un ejemplo de aplicación que sería el lector de discos compactos, que lo tienen muchos, ya sea mini componentes, DVDs o así. Una de las muchas aplicaciones de este diodo es, como ya lo había mencionado, es la lectura de información digital de soportes de datos tipo CD-ROM, o sea, un disco. O la reproducción de discos compactos musicales, los ya famosos MP3 y todo eso. El principio de operación de uno y otro es más o menos idéntico. Un haz láser es guiado mediante lentes hasta la superficie del CD. A efectos prácticos se puede suponer dicha superficie formada por zonas reflectantes y zonas absorbentes de luz. Al incidir el haz láser en una zona reflectante, la luz será guiada hasta un detector de luz. El sistema detectado en 1 digital. Si el haz no es reflejado, el detector no llega a ninguna luz. El sistema ha detectado un 0 digital, por lo cual no encuentra nada. Un conjunto de unos y ceros es una información digital que puede ser convertida en información analógica en un convertidor digital analógico. Y bueno, con esto terminaríamos lo que fue nuestro tercer tema. Siguiendo con la exposición, vamos al cuarto tema de la unidad 4, que son los fototransistores. Fototransistor o lineal. Conmuta una variación de corriente de entrada en una variación de tensión de salida y se utiliza en acoplamientos de líneas telefónicas y periféricos y audio. Fototransistor. Transistor, el cual es activado por una incidencia de luz en la región de la base generando portadores en ella. El mismo tiene una ventana que permite la entrada de luz. Descripción. El fototransistor no es muy diferente a un transistor normal, es decir, está compuesto por el mismo material semiconductor. Tienen dos junturas y las mismas tres conexiones externas, el colector, la base y el emisor. Por supuesto, siendo un elemento sensible a la luz. La primera diferencia evidente es su cápsula, que posee una ventaja o es totalmente transparente, para dejar que la luz ingrese hasta las junturas de la pastilla semiconductora y produzca el efecto fotoeléctrico. Teniendo las mismas características de un transistor normal, es posible regular su corriente de conector por medio de la corriente de base. Dentro de sus características del elemento,
optoeléctrico, el fototransistor conduce más o menos corriente de colector cuando índice más o menos la luz sobre las junturas. El mismo puede ser identificado en un circuito con la simbología mostrada en la figura 1, que como pueden ver es la de el circuito básico de polarización. Bueno, también tenemos ahora los principios de funcionamiento. Los fototransistores dicen que combinan en un mismo dispositivo la detección de luz y la ganancia. Su construcción es similar a la de los transistores convencionales, excepto que en la superficie superior se expone a la luz a través de una ventana o lente. Los fotones incidentes generan pares electrón hueco en la proximidad de la gran unión CB. Las tensiones de polarización inversa de la unión CB llevan los huecos de la superficie de la base y los electrones al colector. La unión BE polarizada directamente hace que los huecos circulen de base a emisor, mientras que los electrones fluyen del emisor a la base. Como se puede ver en la imagen, pues tenemos en la figura la región recolecta la luz a donde llega, que sería en la base, y tenemos abajo la región que sería del colector. Bueno, en este punto, la acción convencional del transistor se lleva a cabo con los electrones inyectados del emisor cruzando la pequeña región de la base y alcanzando el colector, que es más positivo. Este flujo de electrones constituye una corriente de colector inducida principalmente por la luz. Los pares electrones hueco fotoinducidos contribuyen a la corriente de base. Y si el fototransistor se conecta en configuración de emisor común, la corriente de base inducida por la luz aparece como corriente de colector multiplicada por beta o HFE. Y bueno, aquí tenemos un circuito equivalente de fototransistor, donde tenemos el fotodiodo y el transistor. Bueno, aplicaciones. Su uso se restringe generalmente a aplicaciones de encendido y apagado, en que su ganancia propia puede eliminar la necesidad de amplificación posterior. De hecho, el mayor mercado para el fototransistor es para las aplicaciones de mayor velocidad, donde es mejor fotoconductores de una pieza y más ganancia que un fotodiodo, con lo cual se elimina la necesidad de una amplificación posterior. En este caso, una de sus aplicaciones sería, como se ve en la imagen, el control de luz. Podemos hacer que se suba, que baje, como lo tenemos en la pantalla. También esto se aplica también en los ratones, en los mouse de las computadoras. Bueno, aquí tenemos unos equipos donde se pueden encontrar, como les había dicho, se encuentra en un mouse, en los controles de iluminación, lectores de cinta, como ya lo habíamos mencionado, en un CD, lápices ópticos, que podrían ser como la de los teléfonos, y en un control remoto. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba del mouse. Tenemos bueno, tenemos principalmente los botones del mouse y tenemos los LEDs y un microcontrolador. También tenemos como los volantitos del mouse, que es cuando gira la bolita y todo eso. Pero nos enfocamos principalmente en las aplicaciones que ya habíamos mencionado. Y pues bueno, aquí se puede ver lo que es el mouse abierto con ellas. Ok. 4.5. Optoacopladores. ¿Qué es? Basan su funcionamiento en el empleo de un haz de radiación luminosa para pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica. Fundamentalmente, este dispositivo está formado por una fuente de emisora de luz diodo LED y un fotosensor de silicio normalmente en forma de fototransistor o fototriac, que se adapta a la sensibilidad espectral del emisor luminoso. En otras palabras, no es más que la combinación de un fotoemisor y un fotoreceptor en una unión de dispositivos semiconductor, siendo la conexión entre ellos solo de forma óptica. Tipos. Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí dependen de los dispositivos de salida que se inserten en los componentes. Según estos, se destacan entre los principales los siguientes tipos. Optotiristor, diseñado para las aplicaciones donde sea preciso un aislamiento entre una señal lógica y la red. Optotriac, al igual que el optotiristor, se utiliza para aislar una
una circuitería de baja tensión a la red. En general puede sustituir a las reles ya que tienen una velocidad de conmutación mayor, así como la ausencia de rebotes. Se suele utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. Encapsulados. El encapsulado varía en función del tipo del optocoplador y de su aplicación, así como el número de unidades que se encuentran en su interior. En el caso del optocoplador sencillo, la cápsula de tipo DIP suele tener 6 patillas, siendo de estos de los más utilizados. En la imagen podemos observar un optocoplador, en este caso de 8 pines. Los dobles también de tipo DIP tienen 8 pines. Algunos pueden tener hasta 4 unidades en cápsulas DIP de 16 patillas. Normalmente los pines del elemento emisor están a un lado de la cápsula y los del sensor en el lado opuesto. Existen unos encapsulados diferentes en los que físicamente se puede interrumpir el haz luminoso, usados para el control de posición, el número de revoluciones y de cerraduras. De esta forma, el encapsulado presenta una ranura entre el emisor y el receptor. A esto se les denomina de cápsula ranurada o fotocélulas de herradura. Como podemos ver aquí hay un esquema de un DIP de 6 pines en el cual podemos ver por dónde entra y por dónde sale la señal. Su funcionamiento. La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del fotorreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y de salida. Los fotoemisores se emplean en los optoacopladores de potencia, son diodos que emiten rayos infrarrojos, y los fotorreceptores pueden ser tristores o transistores. Cuando aparece una tensión sobre las terminales del diodo I-red, este emite un haz de rayos infrarrojos que transmite a través de una pequeña guía ondas o de cristal o de plástico hacia el fotorreceptor. La energía luminosa que incide sobre el fotorreceptor hace que éste genere una tensión eléctrica en su salida. Este responde a las señales de entrada que podrían ser pulsos de tensión. Ok, eso fue todo, profesor. Eso fue toda nuestra exposición. Espero que se pueda apreciar bien en los videos. Somos nosotros 4 los compañeros, que es Adrián Sánchez Caguanzi, Abel Hernández Cruz, Yahad Marlon Arroyo y Fernando Galindo Luna. Espero que se pueda apreciar estos videos y una disculpa, profesor, porque al parecer no nos contamos con buen internet y tenemos unas pequeñas fallas. Gracias.